Son las 9 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias. Comparece en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera comentar con todos ustedes tres cuestiones y voy a hacer también esta noche dos anuncios. La primera cuestión que quería compartir con ustedes es hacer una reflexión sobre el balance de las medidas que ha ido tomando el Gobierno hasta la fecha de hoy y muy en concreto del decreto de estado de alarma que se adoptó el 14 de marzo. Desde que tomamos esta decisión, el 14 de marzo, hemos logrado, en primer lugar, alcanzar el pico de la curva. Recuerden ustedes que era la primera etapa de las tres en que fijamos este combate contra la enfermedad, contra el COVID-19. Pues bien, desde el 14 de marzo, cuando el Gobierno adoptó la decisión de decretar el estado de alarma, hemos alcanzado el pico. Por tanto, hemos completado la primera de las tres etapas de este combate contra el COVID y estamos ahora en la segunda etapa, en la etapa de doblegar la curva. Lo estamos logrando. Los datos que vamos conociendo cada día y que el doctor Simón y los técnicos les van comentando a ustedes nos indican esto, que estamos logrando doblegar la curva. El balance más importante, por tanto, de estas 5 semanas y algunos días de decreto de alarma, de estado de alarma en nuestro país, es que las medidas que se tomaron han dado resultados y que fue un acierto tomar esta medida para el conjunto de las comunidades autónomas, para el conjunto de los territorios de España. Esta medida ha beneficiado a todos los españoles y ha beneficiado al conjunto de las comunidades autónomas. El objetivo que tenemos ahora es consolidar estos crecimientos bajos en el número de casos notificados y en el número de fallecimientos. Esto nos va a llevar un tiempo, no va a ser una tarea fácil, pero hemos avanzado mucho, hemos avanzado sustancialmente y, por tanto, las medidas que se tomaron, insisto, han beneficiado al conjunto de las comunidades autónomas, al conjunto de los españoles. La segunda cuestión que les quería comentar y el primer anuncio que quiero hacer es que, como ustedes saben, mañana el presidente del Gobierno va a solicitar una prórroga de 15 días adicionales del estado de alarma y el Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse al respecto. No estamos en una fase de desescalada, seguimos en una fase de confinamiento, porque así lo aconseja la situación epidemiológica que tenemos en nuestro país. Pero en cambio sí que el decreto de alarma que llevamos mañana al Congreso de los Diputados para que autorice eventualmente su prórroga permite algunas medidas de alivio y en concreto me habilita a mí como ministro de Sanidad para tomar ciertas decisiones de alivio de este confinamiento en base a la evolución epidemiológica, a la evolución de la situación de la epidemia en distintos ámbitos del territorio español. Este es un Gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando con diferentes miembros del Gobierno, en concreto con la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales. E insisto, este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, el primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de estado de alarma en que estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. Quiero insistir en que el Gobierno ha actuado hasta la fecha con máxima prudencia y quiero decirles que lo vamos a seguir haciendo. Aquí está en juego la salud de todos los ciudadanos, aquí está en juego la salud pública. Es verdad que gracias al esfuerzo y ejemplaridad de todos los españoles hemos avanzado mucho, pero también es verdad, y no nos debemos de engañar en esto, que todavía estamos en una situación complicada. Tenemos todavía un índice importante de nuevos casos notificados cada día y, por tanto, quedan todavía semanas difíciles. Podemos tomar algunas medidas, como las que les acabo de anunciar, de cierto alivio. El Gobierno sabe perfectamente del sacrificio que supone para todos los españoles el cumplimiento ejemplar que queremos reconocer y agradecer una vez más de estas medidas duras. Sabe especialmente de lo que supone para los niños y las niñas y sus familiares y por eso hemos tomado esta decisión, porque este, insisto, es un Gobierno que escucha. En tercer lugar, quiero hacerles también otro anuncio y es que esta tarde, como consecuencia de la orden que dictamos hace unos días, el domingo pasado, en materia de regulación de precios, tal como establecía esta orden, esta tarde se ha reunido a la Comisión Interministerial de Precios y hemos adoptado una decisión
hemos fijado como precio máximo de venta al público, insisto, precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, el precio de 0,96 euros IVA incluido. Estos precios pueden ir revisándose en función de cómo evolucione la situación del mercado, pero consideramos que es una decisión relevante que también quería poner en su conocimiento. Antes de dar paso a las preguntas que me quieran formular, quiero insistir una vez más en el agradecimiento al conjunto de españoles, también, si me lo permiten, al conjunto de profesionales sanitarios, a los primeros por el ejemplar cumplimiento de sus medidas, que ha dado frutos, y a los segundos por su heroico comportamiento en la situación más complicada que ha vivido nuestro Sistema Nacional de Salud en los últimos 100 años, y quizás me quedo corto. Una situación que significa un verdadero reto para todos y que ellos, con su ejemplar comportamiento, con su dedicación y con su profesionalidad, están trabajando en primera línea de una forma que una vez más quiero reconocer. Sin más, me pongo a disposición por si tienen preguntas que formularme. Vamos con las preguntas que hoy van a formular medios como El Independiente, El Siglo, El Boletín, El Confidencial Digital, Bloomberg, Radio Espejo Canario. Vamos con la primera. Es El Independiente el que puede tomar la palabra. Adelante. Buenas noches, ministro. Cristina de la Hoz. Ha dicho que los niños podrán dar paseos. Dar paseo es ir al supermercado, dar paseo es ir al banco, o dar paseo es dar un par de vueltas, por ejemplo, a la manzana, y no ir a sitios donde precisamente puedan estar más expuestos y exponer ellos a más personas, porque lo que nos ha comentado esta mañana es que van a estar muy limitados los movimientos de los niños a acompañar a los adultos, a hacer los recados y poco más. Quería saber si esta decisión la habían tomado ustedes con el Consejo de los Expertos, la habían consultado con las comunidades autónomas. Y con respecto al precio de las mascarillas, entiendo que el precio está marcado para las mascarillas quirúrgicas, que son las más elementales. No sé si hay precios marcados para otro tipo de mascarillas y, sobre todo, si temen que al marcar un precio máximo pueda haber desabastecimiento en las farmacias y no hubiera sido más fácil que la propia Administración se hubiera encargado del reparto de esas mascarillas para asegurar que llegaran a toda la población. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus preguntas. Dar paseos es dar paseos. Y, por tanto, vamos a regular esto, vamos a explicar en los próximos días con todo detalle en qué condiciones se pueden dar, en relación a distancia, en relación a tiempo máximo, en relación a consejos también, en función de lo que nos han ido recomendando los expertos. Y, por tanto, dar un paseo es dar un paseo y no necesariamente ir a un establecimiento en concreto, al que también pueden ir acompañados, naturalmente, de un adulto. Respecto al precio de las mascarillas, el Gobierno toma una medida para evitar abusos. El Gobierno quiere que los mecanismos de mercado funcionen y que, por tanto, sea el propio mecanismo de una sociedad con una economía de mercado la que se encargue de proporcionar productos en los distintos establecimientos, en este caso, pues farmacias u otros centros que puedan dispensar la mascarilla quirúrgica, pero que se haga a un precio justo, que no haya abusos en esta materia. Y por eso ha adoptado un precio la Comisión Interministerial, en la que están representados distintos ministerios, el de Sanidad, pero también el de Hacienda y el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, y están representadas también las comunidades autónomas. Valorando la situación del mercado, ha adoptado el precio de 0,96, precio máximo de venta al público de 0,96 euros, que entendemos que no obstaculiza que funcionen los mecanismos de mercado habituales. Hay otras categorías de mascarillas, en concreto las higiénicas, que sabe usted que hemos regulado recientemente mediante 3 normativas UNE, que también vamos a regular próximamente. Vamos a esperar también que se active la producción, sobre todo nacional, de las telas y de este tipo de mascarillas. Estos precios son revisables en función de cómo evolucione el mercado, que saben ustedes que está en una situación, para ser prudentes, calificable de convulsa. Pero, insisto, tiene como objetivo evitar abusos. Pregunta ahora El Siglo. Adelante. Buenas noches, ministro. Inmaculada Sánchez, de la revista El Siglo. El tema del día ha sido, como bien sabe usted y todo el Gobierno, la salida de los niños el próximo lunes, aunque usted comenta ahora que es un Gobierno que sabe escuchar y que los paseos son paseos. Hemos oído hoy a lo largo del día críticas importantes por parte de toda la oposición prácticamente y en concreto de algunas autonomías, de Cataluña, por ejemplo, incluso incitando a que sus ciudadanos hagan lo que recomiende
la Generalitat y no lo que diga el Gobierno. ¿Temen ustedes que en este inicio de, si no podemos llamarlo desescalada, como usted dice, en estas nuevas medidas de alivio, haya rebeldías? ¿Tiene el Gobierno contemplada esta posibilidad? ¿Qué medidas podría adoptar el Gobierno para que en algunas autonomías no tomen sus propias medidas, puesto que va a ser unas medidas asimétricas, como también el presidente dijo? Y, en segundo lugar, quería preguntarle sobre la constitución de la Comisión de Reconstrucción que esta misma tarde la Junta de Portavoces ha dejado para posteriores reuniones. Los socios o aliados del Gobierno se han visto también molestos porque después del encuentro entre el presidente Sánchez y Casado se cambió completamente el formato. Ya no era una mesa extraparlamentaria, sino dentro del Congreso, con otros tiempos. ¿Qué puede decirles a esos socios? ¿Teme que esa constitución de la mesa en el Congreso tenga problemas por este cambio de última hora para atender a las peticiones del PP principalmente? Gracias. Muchas gracias a ti, Inmaculada, por tus dos preguntas. Respecto a la primera, creo que debemos llevar 30 y algo días de decreto de alarma. Y son 30 y pico de días de una elección diaria del conjunto de los españoles, de los ciudadanos españoles, cumpliendo ejemplarmente unas medidas que el Gobierno tiene plena conciencia de que son duras y drásticas. Y, por tanto, el Gobierno está en la convicción, visto el ejemplo de ya más de 30 días que ha dado la ciudadanía española, de que los ciudadanos van a saber adoptar y cumplir con las medidas que el Gobierno dicte. El Gobierno va a actuar, debe de actuar, con máxima prudencia. Yo esto lo quiero trasladar con toda claridad al conjunto de la ciudadanía. Hemos pasado momentos muy duros, muy duros. Estamos mucho mejor de lo que estábamos, pero todavía estamos en una fase dura. Todavía estamos doblegando la curva. Y, por tanto, el Gobierno tiene la misión, el objetivo, la responsabilidad de actuar con máxima prudencia. El decreto de alarma, si se aprueba mañana en los términos en que lo plantea el Gobierno y en que lo defenderá el presidente del Gobierno, me habilita como ministro de Sanidad a tomar medidas de alivio. Las voy a tomar, evidentemente, escuchando a todo el mundo, como siempre hemos hecho y seguiremos haciendo, y de forma muy particular, escuchando a aquellos que nos pueden proporcionar evidencia científica. Nunca es total. Hemos de reconocer también con humildad que hay muchas cosas de este virus que todavía no conocemos. Y, por tanto, tenemos evidencia científica parcial. En base a esta vamos a ir tomando las decisiones y el Gobierno está en la convicción y en la seguridad de que todo el mundo, como ha hecho hasta ahora de una forma, insisto, muy ejemplar, que el Gobierno reconoce, agradece y, en fin, y pone de relieve, todo el mundo cumplirá con esas medidas que el Gobierno vaya tomando, que están pensadas para el bienestar y la protección de la salud pública de la ciudadanía. Respecto a la segunda cuestión que me planteas, Inmaculada, el Gobierno y el presidente del Gobierno ha convocado al conjunto de las fuerzas políticas a un esfuerzo de reconstrucción conjunto. Y el presidente del Gobierno ha entendido que lo prioritario es este objetivo, el trabajar todos juntos para reconstruir, para un esfuerzo de reconstrucción del país. Y, por tanto, ha subordinado a este objetivo cuestiones de formato, de lugar y de método de trabajo. Y el Gobierno va a seguir en esto, en convocando de forma permanente a todo el mundo, a todas las fuerzas políticas, a unirse a este esfuerzo de reconstrucción tan necesario para el conjunto de la sociedad española y para España, y, por cierto, que tiene un apoyo, creemos que muy amplio en el conjunto de la sociedad. Pregunta ahora el boletín. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Gustavo García, del Boletín, y quería preguntar al ministro si podría dar algún detalle más sobre la recomendación de la guía que se están ultimando. Si, por ejemplo, va a hacer falta que los niños salgan con mascarillas, y si podría dar algún dato más sobre los precios, por ejemplo, las batas, guantes. No sé si podría dar algún más detalle al respecto. Y, por último, sobre el estudio de seroprevalencia, confirmar que empiece el lunes. ¿Cuánto duraría? ¿Quién lo va a realizar? ¿Si va a ser un trabajo que va a recaer en la atención primaria? Bueno, algunas cosillas. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Hoy mismo ha habido ya una primera reunión esta tarde de trabajo de personas, técnicos del Ministerio de Sanidad, con técnicos de la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales, para empezar a trabajar en estas recomendaciones. Yo les anuncio hoy que he tomado la decisión de permitir desde el domingo que haya paseos. Les voy a pedir que nos dejen trabajar para que demos a conocer, en el momento en que estén completamente cerradas, estas recomendaciones que vamos a publicar, naturalmente, y explicar al conjunto de la ciudadanía. Ahí quisiera actuar con prudencia, espero que también se me entienda en este asunto. Respecto a los precios, hemos regulado el único precio que les he comentado, el precio de la mascarilla
quirúrgica. Estamos trabajando en el precio de la mascarilla higiénica, pero vamos a esperar todavía unos días para asegurarnos de que la regulación de precios consigue el objetivo que perseguimos, que es el de evitar abusos, no el de evitar que se active una producción nacional y que los circuitos de la sociedad de mercado puedan funcionar normalmente para que este producto llegue por los canales comerciales habituales a los distintos puntos de venta. No estamos, de momento, en trabajo para fijar precios de otros productos. Tenemos el mecanismo activado y si el Gobierno detecta que hay abusos en alguna otra categoría de productos, tengan la certeza de que vamos a actuar. Respecto al estudio de seroprevalencia, es un estudio muy ambicioso, es un estudio que va a dirigir el Instituto de Salud Carlos III y es un estudio que hoy hemos aprobado ya definitivamente, que vamos a realizar con la colaboración y participación activa de las comunidades autónomas. Yo creo que esta es una gran noticia y quiero agradecer a las comunidades autónomas su implicación muy importante en este estudio. Va a darnos una fotografía del estado de la epidemia en el conjunto de España, provincia a provincia. Hemos diseñado una muestra, creo que en anteriores comparecencias he compartido con ustedes detalles del tamaño de la muestra, creo que también otros responsables técnicos del Ministerio han dado detalles al respecto. Es un estudio que va a durar varias semanas, pero vamos a ir teniendo resultados preliminares en base a datos parciales que nos podrán ir viendo cómo ha evolucionado la epidemia. En principio, la idea es empezar el estudio lo antes posible, pero no les escondo que la ambición del mismo plantea algún tipo de cuestiones logísticas que estamos trabajando con las comunidades autónomas que, insisto, tienen un papel fundamental en la ejecución del mismo y, por descontado, van a tener acceso, como no puede ser de otra manera, a los datos de su comunidad autónoma y los vamos a compartir y a discutir conjuntamente. Lo importante es que va a darnos una información muy relevante y lo importante es que hemos decidido, podíamos haber optado por otras fórmulas, hacer un estudio ambicioso que va a llevar un cierto tiempo, pero que nos va a dar una información muy preciosa. Pregunta ahora el Confidencial Digital. Adelante. Buenas noches, señor ministro. Soy Irene Dorta, del Confidencial Digital. Dos preguntas. Sobre la medida de los niños que acaba de anunciar, ¿por qué ha cambiado ahora el Gobierno de la decisión con respecto al anuncio de esta misma mañana? Si habían tenido en cuenta el informe del Comité de Expertos. Y sobre la encuesta en los 30.000 hogares que el Ministerio anunció que duraría 3 semanas, ahora han dicho que se prolongará finalmente 8 semanas. ¿Por qué se produce este retraso? Y si estas pruebas son imprescindibles para ver la dimensión de la pandemia y ayudar a tomar decisiones en la desescalada, ¿no llegarán tarde entonces esos resultados? Muchas gracias. Muchas gracias, Irene. Creo que lo he explicado. El Gobierno ha actuado hasta ahora y va a seguir actuando con máxima prudencia, muy consciente de la dureza de las medidas, de la dificultad de las medidas, de la dureza de las medidas que ha pedido a los españoles durante estas 5 semanas y días y que tan ejemplarmente han cumplido, cosa que agradecemos. El decreto ley, el decreto de alarma, la prórroga del decreto de alarma que mañana el presidente del Gobierno solicitará que apruebe el Congreso de los Diputados, me habilita como ministro de Sanidad para tomar ciertas decisiones. Yo he comunicado hoy una decisión y por tanto, he comunicado una decisión que he tomado para que el domingo ya los niños menores de 14 años puedan salir a dar paseos. Y he dicho también que este es un Gobierno que escucha. Lo ha venido haciendo, lo hace y lo seguirá haciendo. Y escucha a los expertos y escucha a la sociedad. El Gobierno está actuando en esto con la sociedad, escuchando a la sociedad. Sin ellos no hubiera sido posible lo que hemos conseguido hasta ahora. Yo antes he mencionado que llevamos 5 semanas y algunos días de decreto de estado de alarma. He mencionado la dureza de estas medidas. Creo que he explicado que el Gobierno es plenamente consciente de lo que eso significa en términos de sacrificio, de alteración de la vida cotidiana de los ciudadanos, en todos los ámbitos de su vida. Lo han cumplido ejemplarmente. Por eso hoy podemos decir que estamos en un 2% de incremento de nuevos casos de contagio. Es una cifra muy importante. Hemos bajado de porcentajes de incremento del 20% al 2%, pero todavía hemos de hacer un esfuerzo más. Con la sociedad, juntos, escuchándonos, vamos a seguir avanzando. Por eso he tomado esta decisión en el caso de que se apruebe mañana la prórroga de este decreto de alarma y se confirme, por tanto, esta habilitación que planteamos que me permita tomar ciertas decisiones. Yo he anunciado hoy una que ya voy a tomar el sábado. Creo que podemos conectar ahora con Bloomberg. Perdón, adelante. Sí, quedaba, ministro. Me doy cuenta ahora, disculpen, que quedaba una segunda pregunta que me ha planteado Irene del Confidencial respecto al estudio de seroprevalencia. El estudio tiene 2 oleadas. Es una muestra muy amplia de 60
hogares y tiene dos oleadas, una primera oleada de 30.000 y una segunda oleada de 30.000. El estudio tenía una duración, creo que inicial de recordar, de 5 o 6 semanas. Ha habido una demora de una semana. Yo creo que está bien planteado en el sentido de que es bueno hacer esto con las comunidades autónomas. Esto ha llamado que nos retrasáramos un poco, no por responsabilidad de las comunidades autónomas, por responsabilidad del Ministerio, pero creo que es una decisión acertada, porque estamos colaborando muy bien con ellas y eso creo que será una mejora en todos los sentidos plantearlo de esta forma. Es un estudio muy ambicioso. Yo no quiero, en fin, me quiero expresar siempre o intento hacerlo con mucha humildad. Creo, por el conocimiento que tengo, que es de los más ambiciosos que se están planteando en esos momentos en Europa. Y hemos primado esto, a la rapidez. Y, insisto, es lo que nos han recomendado los expertos y los técnicos del Ministerio, y yo he avalado esta decisión que creo que es la correcta. Vamos a ir teniendo datos parciales y resultados preliminares que nos van a ir guiando, nos van a ir dando fotos de cómo está la situación epidémica en las distintas partes del territorio español. La muestra es amplia porque queremos tener una foto de cada provincia. Bueno, esto es lo que explica la decisión que he tomado. Pregunta ahora Bloomberg. Sí, buenas noches. Charlie de Vero de Bloomberg. Quería preguntarle si en el gobierno se plantea revisar la regulación de las residencias tras la alta mortalidad y las quejas de las familias por la mala gestión. Muchas gracias. Bueno, el gobierno ha estado siempre muy sensible, en particular el presidente del gobierno ha tenido siempre una sensibilidad muy alta en referencia a las residencias de mayores. Sabemos que en nuestro país, pero en todos los países que están sufriendo, que son muchos, esta epidemia, las residencias de mayores son un foco importante de afectación y de contagio. El Gobierno, insisto, ha tenido siempre mucha sensibilidad. Por eso, 10 días antes del decreto de alarma, el 5 de marzo, adoptamos conjuntamente con las comunidades autónomas que tienen competencias en la regulación y gestión de las residencias de mayores un protocolo. Y ese mismo protocolo lo transformamos en 3 órdenes ya en el marco del decreto de alarma a partir del día 15 de marzo. A mí me consta que se están haciendo esfuerzos muy importantes y se ha puesto mucho empeño en trabajar conforme al protocolo diseñado el 5 de marzo y a las 3 órdenes que dictó el Gobierno a partir de la decisión de decretar el estado de alarma. Yo pienso que en este y en muchos otros capítulos, no ahora, cuando hayamos vencido definitivamente al virus, que recuerdo es acabar de doblegar la curva y tener una vacuna, habrá que reflexionar sobre muchas cosas, sin duda sobre esta que por la que usted me pregunta. Radio Espejo Canario pregunta ahora. Muy buenas tardes, ministro. Mariana Álvarez, del Espejo Canario. Quería preguntarle si este matiz que ha introducido usted en esa posibilidad de que los niños salgan a pasear, orden que dará usted este fin de semana, supone una corrección a lo anunciado por la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa hoy, en la que limitaba las posibilidades de salir los niños a la calle, pues a acompañar a los adultos en esas tareas. Y si es recomendable en cualquier caso que los niños acompañen a los adultos al supermercado, a la farmacia, a visitar a enfermos que requieren de cuidados, no sé, que me diga si es recomendable o no. Y si esto implica que hay una descoordinación entre los miembros del Gobierno que dan un mensaje por la mañana que hay que matizar por la tarde. Lo anunció Pedro Sánchez el sábado. Habló de ello la ministra portavoz esta mañana. Habla usted ahora y, sin embargo, nos emplazan a un nuevo anuncio en el que se explicará de qué manera. ¿Qué pasa también con los niños de entre 14 y 18 años? No van a poder salir. Habla usted también de que en la prórroga que se va a pedir mañana, estas medidas de alivio también se van a trasladar en medidas específicas por territorios. Me gustaría saber qué territorios se verán afectados de ese alivio, si evidentemente está contemplado a Canarias y en qué medida, y cuándo podremos conocer qué va a contemplar exactamente esa prórroga, esa tercera prórroga del confinamiento, del estado de alarma. En cuanto a las mascarillas, una vez que tenemos un precio, me gustaría saber de quién es responsabilidad que haya un abastecimiento para toda la población,
Yo llevo 5 semanas saliendo a trabajar todos los días y aún no he encontrado una mascarilla para poder proteger a los demás de un posible contagio. Y también si el comité de expertos está analizando las consecuencias que tiene para la salud el propio confinamiento, si ha aumentado el número de casos de depresión, aquellas personas especialmente mayores con patologías que tienen miedo de acudir a hospitales y centros de salud y están permaneciendo en sus casas con síntomas de otro tipo de enfermedades. Bueno, en definitiva, si ya se está contemplando las consecuencias que para la salud tiene el propio confinamiento. Muchas gracias. Muchas gracias por las, creo que son 3 o 4 preguntas que más o menos es una rectificación. El decreto de alarma que mañana proponemos que sea autorizado por el Congreso de los Diputados especifica claramente que los niños pueden salir a hacer ciertas cosas con los adultos y me habilita a mí, como ministro de Sanidad, para tomar ciertas decisiones, una de las cuales he anunciado, que es que voy a permitir, en base a las opiniones que hemos ido escuchando, voy a permitir que los niños puedan dar paseos a partir del domingo. Y he dicho que estamos trabajando ya esta misma tarde en un conjunto de recomendaciones que vamos a dar a conocer cuando estén acabadas, para garantizar la máxima seguridad y la máxima protección a los niños que decidan acogerse a esta posibilidad que habilitaremos por una orden que dictaré este sábado para que pueda ser ya cumplida el domingo si mañana se ratifica el decreto de alarma en los términos en que lo plantea el Gobierno. Respecto a las mascarillas, el Gobierno tiene 3 prioridades y una recomendación. Si una persona guarda la distancia interpersonal de 2 metros, idealmente, como mínimo de 1 metro, si una persona se lava a diario las manos y si una persona cuida la higiene personal de espacio privado y espacio público, si usted, por ejemplo, hace estas 3 cosas, no necesita mascarilla. Es recomendable que en el caso de que no pueda cumplir estas 3 prioridades del Gobierno, entonces sí, utilice una mascarilla. Por eso el Gobierno distribuyó el lunes y martes de la semana pasada 10 millones de mascarillas para aquellas personas que, por razón del sistema de transporte que utilizaban para desplazarse a su lugar de trabajo o por razón que fuera, no podían cumplir estas 3 prioridades del Gobierno. Insisto, porque son muy importantes. Distancia interpersonal, idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro. Lavarse las manos, sé que es una cosa que puede parecer muy banal, pero es que es muy importante, nos dicen los expertos. Lavarse las manos muchas veces al día. Y tener una higiene estricta de los espacios privados y los espacios públicos. Además, si no se puede cumplir esto, pues es recomendable que tenga una mascarilla. ¿El Gobierno qué quiere? Pues que haya mascarillas disponibles para que aquellos ciudadanos que quieran la puedan adquirir por sus medios. ¿Qué está haciendo el Gobierno en esta materia? Proporcionar el material, los equipos de protección a quien debe proveer estos equipos. Estamos ya muchas semanas trabajando intensamente, creo que hemos conseguido ya un suministro, hemos conseguido un suministro regular y permanente de equipos de protección para los profesionales sanitarios y para aquellos colectivos vulnerables, que es a los que junto con las comunidades autónomas les proveemos de este material. Sabemos también que las organizaciones empresariales, juntamente con las centrales sindicales, están haciendo un esfuerzo muy importante para adaptar los procesos de sus empresas a unas condiciones de seguridad que cumplan con esas 3 prioridades del Gobierno. Y en aquellos casos en que hacen falta mascarillas del tipo que sea, las proveen. Y además el Gobierno ha creado un nuevo tipo de mascarilla, la mascarilla higiénica. ¿Por qué lo ha hecho el Gobierno? Porque el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, conocido en sus siglas en inglés por ECDC, la semana pasada, quizá me confunda, si no la semana pasada, la anterior, aprobó este nuevo tipo de mascarilla, que hemos llamado mascarilla higiénica. El día siguiente que aprobó estas nuevas directrices, el ECDC, el Gobierno de España tenía ya una norma determinando las condiciones técnicas de esta mascarilla higiénica. Y vamos a ver si se activa. Estamos trabajando para activar producción nacional de esta mascarilla higiénica. Hay una categoría de mascarilla higiénica no reutilizable. Hay otra categoría también regulada por una norma UNE de mascarilla higiénica reutilizable, que se podrá lavar y reutilizar hasta un máximo, si no me equivoco, de 5 veces. Si se cumplen las especificaciones de la normativa UNE, esta mascarilla cumplirá con los requisitos técnicos necesarios y cuando se active el mercado veremos si se producen abusos de precio. Si se producen abusos de precio en esta mascarilla higiénica, el Gobierno tomará medidas y tiene habilitado el mecanismo para poder evitar estos abusos regulando un precio máximo.
Hoy lo hemos hecho con la mascarilla quirúrgica. Hemos puesto un precio, lo he dicho antes, un precio máximo de venta al público de 0,96 euros, precio máximo de venta al público, IVA incluido. Es un precio que permite que funcionen los canales comerciales de abastecimiento y que evita, a nuestro entender, abusos de precios. Seguiremos atentos y iremos corrigiendo la situación en función de cómo evolucione el mercado. Finalizamos Respecto al confinamiento, me doy cuenta ahora que me quedaba una pregunta por contestar, pues efectivamente somos conscientes de que, bueno, he agradecido la actitud ejemplar de los ciudadanos, es un confinamiento pues duro, efectivamente, puede tener afectaciones y el Gobierno es consciente de ello y toma las medidas que puede para paliar esta situación. En concreto, hemos puesto en marcha varias líneas de apoyo psicológico a aquellas personas que lo puedan necesitar. Seguiremos trabajando en esta línea. Finalizamos el turno de palabras conectando con la televisión del Principado de Asturias. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenas noches. Soy Carlos Sobrín, de la televisión del Principado de Asturias. Quería preguntarle sobre medidas de desconfinamiento. El presidente del Principado ha planteado que se permitan cuestiones como, por ejemplo, la atención y el cuidado de huertos familiares que en la idiosincrasia asturiana tienen mucha importancia. Se va a tener esta medida en cuenta, teniendo en cuenta además también el carácter solitario y de poco contacto de zonas rurales. Y además le quería preguntar sobre un tuit que ha publicado el vicepresidente Pablo Iglesias. Dice que se congratula de que se adopten las recomendaciones que han venido planteando desde nuestra Dirección General de Derechos a la Infancia y de la Adolescencia, textualmente. ¿Qué opina de este tuit desde la parte de Sanidad? ¿Qué entienden? Muchas gracias, Carlos, por tus dos preguntas. Efectivamente, el presidente del Principado de Asturias ha planteado esta cuestión. Recuerdo que la planteó en la última conferencia de presidentes autonómicos junto con el presidente del Gobierno. Yo le tengo que decir que el Gobierno ya ha tomado la decisión que comunicó el presidente del Gobierno de trabajar las medidas de transición hacia esa nueva normalidad. Les podemos llamar, si quieren ustedes, coloquialmente, medidas de desescalado, contando con las comunidades autónomas. Pero el Gobierno va a fijar unos criterios en base a unos marcadores y vamos a tener que adaptarnos todos a este marco. Y yo le quiero decir que el proceso de transición es un proceso muy complejo y que el Gobierno, lo he dicho antes y quiero insistir en ello, va a actuar con máxima prudencia y cautela. Con máxima prudencia y cautela, con el objetivo de garantizar la salud pública. Todos queremos transitar a la nueva normalidad lo antes posible, pero el Gobierno va a asegurarse de que lo hacemos con todas las garantías. Y, por tanto, insisto, vamos a actuar con máxima prudencia. Escucharemos todos los planteamientos que pueda haber, pero fijaremos un marco de criterios, fijaremos unos marcadores claros, estableceremos una forma y una pauta de actuar. Esta misma semana ha habido ya una primera reunión con las comunidades autónomas, con presencia de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, para analizar el desescalado, pero vamos a actuar con muchísima prudencia. Es una decisión muy compleja, y vamos a actuar, insisto, con máxima prudencia. Valoraremos todas las cosas. De momento, insisto, no estamos en fase de desescalado, estamos en fase de confinamiento. Podemos aliviar algunas medidas de confinamiento. Quiero también decir que lo estamos haciendo con mucha prudencia. Hoy he hecho un anuncio, pero lo vamos a hacer con mucha prudencia. Y sobre el tuit, que lógicamente no he visto porque estaba dando esta rueda de prensa que usted me comenta, del vicepresidente segundo, he dicho, creo que en mi intervención inicial, y si no aprovecho para decirlo ahora, que esta misma tarde hemos estado trabajando con la Dirección General de Infancia y con otros técnicos de la vicepresidencia segunda, como no puede ser de otra manera, para precisar conjuntamente con ellos las condiciones concretas en que vamos a autorizar estos paseos de niños menores de 14 años a partir del domingo, anuncio que acabo de hacer en esta rueda de prensa. Muchas gracias, ministro de Sanidad, y gracias a todos los participantes. Buenas noches.